Hola comunidad latina en inteligencia artificial, mi nombre es Abraham Ramos y hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de LXAI con Eduardo Alba. Hola Eduardo, un placer. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Eduardo es el decano del Colegio de Ciencias e Ingenierías, ¿no? Así es. ¿Cómo es esta experiencia de ser decano? Sí, es el Colegio de Ciencias e Ingenierías de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene sede aquí en la ciudad, en el Valle de Cumbayá, y es uno de los 10 colegios de la universidad. Este en particular concentra todas las carreras de ingenierías menos una, que es biotecnología. El resto está aquí, las tradicionales, química, industrial, electrónica y automatización, ciencias de la computación. Tenemos una que se llama matemáticas aplicadas y ciencias y justamente y computación, además mecánica, civil. Y además tenemos 2 carreras de ciencias que son física y matemáticas, porque consideramos importante tener un claustro de profesores muy bueno, que son los que dan las bases de todas estas ingenierías. Okay. Es un colegio complicado porque las ingenierías son muy diferentes unas de otras y todas concentradas aquí interactuando. Por otro lado, es beneficioso para el estudiante porque tienen la posibilidad desde muy temprano de interactuar con estudiantes de otras especialidades y desde ahí ya empezar a hacer networking y empezar a trabajar en temas multifacéticos e interdisciplinarios, que es lo que caracteriza la investigación de hoy día. Claro, oye, qué interesante, ¿verdad? ¿Y cómo llega Eduardo a este puesto? Es decir, ¿cuál es el background de Eduardo para poder ser decano de esta universidad? A ver, bueno, yo estudié, hice mi pregrado en matemáticas, terminé con título de maestría en la Universidad Nacional de Kharkiv, lo que sería hoy día el territorio de Ucrania, pero yo estudié entre el 84 y 90, todavía era parte de Ucrania era parte de la Unión Soviética. Okay. Yo estudié en la era soviética. Me gradué, regresé a Cuba a trabajar en un instituto de investigación. El instituto se llama Instituto de Cibernética, Matemática y Física. Era un instituto de investigación adscrito a la Academia de Ciencias de Cuba. Estuve trabajando ahí durante 10 años. En el intervalo estuve un par de años trabajando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en una maestría. ¿Estamos hablando de qué año? 94, 95 exactamente, estuve trabajando en la Universidad Pública de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. Okay. Ahí trabajé en una maestría en particular que era de Ciencias de la Computación, una de las menciones. Y luego otra vez regresé a Cuba porque esa estancia que hice en México fue vinculado a mi instituto de investigación, teníamos un convenio de colaboración. Regresé, estuve unos 4 años más, terminé el doctorado en matemáticas en Cuba. En Cuba hay un tribunal un tribunal único para defensa de doctorado de matemático, un tribunal nacional. Bueno, defendí en el Tribunal Nacional dedicado a justamente los doctorados de matemáticas. Y una vez que terminé ya me entró la inquietud de no seguir en Cuba porque realmente la situación era complicada en el tema, yo diría en todos los temas, económico obviamente, en el tema material, pero quizás eso no fue lo que más me motivó a dejar el país. Una vez que estuve en México y que entendí bien un poco qué significa un poco el tema de la palabra libertad, que es un poco a veces tan manoseada, pero que ya desde el punto de vista filosófico para mí era importante tener libertad de hacer lo que a uno le gusta, de poder generar ideas, de poder interactuar con gente y también obviamente de crecimiento personal y también lo que está asociado. Para eso necesitas digamos también una solvencia material. Pues decidí que ya, o sea, yo regresé con la energía de querer aportar a mi país, de pensar de que en algún momento iba a haber un cambio, porque venía justamente de haber experimentado el cambio que sufrió la Unión Soviética con la perestroika y de estar muy cerca de acontecimientos como la caída del muro de Berlín. Entonces yo dije, esto va a replicarse en Cuba, yo quiero estar ahí cuando esto suceda, yo quiero ser aporte con mis ideas y con mi esfuerzo y aportar a mi país porque era lo que realmente quería, pero vi que realmente no iba a pasar, por lo menos no en el corto plazo, y como la historia me ha dado la razón, todavía pasaron 24 años más y no sucede aún. Entonces creo que me cansé de esperar ese momento y dije, tengo que pensar en mi vida, en mi persona, en mi familia, y decidí dar el paso de irme del país. ¿Cuánto tiempo esperaste? Esperé prácticamente 10 años. Quizás hubo ahí una intención de quedarme en México por problemas también un poco asociados a
la burocracia por un lado y el miedo quizás a una, no retaliación, pero para mí éticamente no me parecía bien que habiendo el instituto hecho un acuerdo con la Universidad de México, yo me quedara, porque básicamente para el instituto era un problema en cierta medida desde el punto de vista Claro. político. Entonces, y para mí éticamente no me parecía correcto, así que esperé a que se venciera el plazo de convenio, y cuando eso ya sucedió, pues era tarde un poco para yo personalmente poder gestionar mis temas migratorios y quedarme en el país. Entonces por eso me regresé, y ya con la intención un poco de irme, y en 3 años vi la oportunidad aquí en Ecuador porque tenían un proceso migratorio muy amigable con las personas que tenían un título profesional que a ellos les interesaba, en particular que tuvieras un título de doctorado. En este caso, en ese momento solo tenías el pregrado. No, ya había terminado el doctorado. Entonces, había terminado el doctorado en matemáticas, entonces ese título era atractivo para Ecuador. En Ecuador en aquella época no existía ni siquiera la posibilidad de hacer un doctorado en el país, entonces digamos que vinieran doctores a poder trabajar aquí, era para ellos importante, casi estratégico y crucial, y por eso crearon una visa especialmente para captar esos talentos que se llamaba visa profesional. Y entonces vi esa oportunidad, tenía un amigo también aquí, porque desde Cuba salir, todos los que han emigrado a Cuba saben que no es que tenemos dinero, vendemos todos y salimos y asentamos nuestra vida en otro lugar. O sea, tenemos que tener a alguien que nos ayude, sobre todo al inicio, a poder establecernos, porque para todo hace falta dinero. Claro. Y básicamente no puedes llegar a un país que no conoces, donde no tienes a nadie y sin un centavo. Me vine acá con una especie de invitación a trabajar en una universidad, pero realmente fue una ayuda que me dio el rector, no había ningún compromiso en particular. Sin embargo, justamente sí, empecé a trabajar en esa misma universidad, empecé muy de a poco, digamos, ganando no mucho. Luego descubrí que la universidad donde estoy ahora era una universidad que tenía una filosofía que a mí me atraía mucho de artes liberales, o sea, creía mucho en la libertad. Estamos hablando de la San Francisco. Ahora estamos hablando de la San Francisco. O sea, leí eso en internet, vi que el modelo de la universidad, además de que un poco revisé la lista de profesores, los programas que tenían, cuáles eran los backgrounds de los profesores, dónde habían estudiado, etcétera. Me fascinó un poco el hecho de que había muchas personas que habían estudiado afuera y también muchos extranjeros, es decir, era un sitio que era muy cosmopolita, todavía en aquella época bastante pequeño. Y entonces dije, creo que quiero enfocar mis esfuerzos de trabajar allí. Entonces, claro, no era tan fácil llegar, no era tan fácil que a uno le contrataran, porque la universidad en cierta medida era bastante cuidadosa con la selección que hacía de sus profesores. O sea, quería seleccionar profesores que fueran extremadamente valiosos en cierta medida por su formación, que aportaran algo a la universidad. Entonces, de primeras, pues sí me costó un poco de trabajo. Entrar a dar una clase no me costó trabajo, tiempo parcial. Sí me costó trabajo que mi background, que venía de sitios que no eran muy comunes acá en Ecuador, porque la mayoría venía de formación en Estados Unidos, una pequeña parte de Europa Occidental, pero una formación en Europa Oriental, Cuba, digamos que no era muy atractivo inicialmente, y quizás había una cierta no reserva, pero sí, bueno, ¿qué nos dará, ¿no? Claro. Esta nueva formación. Estuve trabajando un año de profesor tiempo parcial y sí, me aclimaté mucho, me encantó el modelo, o sea, lo hice mío, dije, de aquí no me saca nadie. Entonces, y puse todo mi esfuerzo en convencerles de que yo podía aportar, aun cuando mi formación quizás no era en un sistema educativo libre que aportaba ideas interesantes desde ese punto de vista. Les dije que a pesar de que había crecido en un ambiente más bien restrictivo, tanto en Cuba como en la ex Unión Soviética, yo todo el tiempo había creído en la libertad y era muy ferviente admirador de eso, y por tanto yo podía aportar desde mi punto de vista. Y bueno, logré que me contrataran tiempo completo. Al poco tiempo, por azares de la vida, me tocó ser el director del departamento de matemática, y por ahí un poco empezó mi carrera administrativa. Me alejé de la investigación en la cual había trabajado en Cuba, porque era muy complicado tener un grupo de investigación aquí justamente en lo que hacía,
perdí el contacto con mi grupo de investigación por temas también un poco políticos, Claro. etcétera. Entonces, digamos que me tocó reinventarme un poco y enfocarme más en la docencia, y me cayó esta tarea de administración académica. El Hablando departamento... ¿De qué año? Estamos hablando del año 2003, finales del 2003. 2003, ok. Entonces ahí empecé a administrar el departamento de matemática, que de hecho le da servicio a toda la universidad. Es decir, por el departamento de matemática pasan todos los cursos de matemáticas de toda la universidad, obviamente incluido la Facultad de Ciencias e Ingenierías. Entonces ahí empecé a aprender del modelo de la universidad, de que me daba libertad aquí nadie te obliga a hacer nada, o sea, nadie te da instrucciones desde arriba de lo que tienes que hacer. Bueno, obviamente hay ciertas reglas, como en todas las organizaciones y como en todas las universidades, pero el tema de tus metas, pasan por tu compromiso, por tus ambiciones, no digo ya personales, sino también desde el punto de vista profesional, de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr. Es un ambiente que estimula indirectamente, o sea, te estimula a través de, bueno, el colega está triunfando, está haciendo cosas y tú también quieres aportar y hacer, ¿no? Es de esa manera, nadie te obliga a hacer nada o te impone ciertas y determinadas metas dentro de eso. Y entonces, bueno, como era tan libre, pues empecé a involucrarme en temas de olimpiadas, que había estado yo involucrado alguna vez cuando fui estudiante. Me involucré en la sociedad matemática ecuatoriana, con colegas de la Escuela Politécnica Nacional. Empezamos a hacer concursos también con gente de Guayaquil, luego aparecieron las Olimpiadas Universitarias. Sí, me fui un poco tratando de buscar, más allá del tema curricular, de abrir materias, de dar clases, tratar de que se creara un ambiente que para los estudiantes también fuera interesante, que tuvieran oportunidad también de salir a competir y de interactuar con gente de otras universidades, de otros países. Y ahí estuve pues 10, 11 años, hasta que en el año 2015 cambiaron al decano, y el nuevo decano me propone ser vicedecano del colegio, para ocuparme del área de ciencias, pero luego ya trabajando administrativamente éramos 2 vicedecanos y hacíamos los 2 de todo. Pasaron 5 años más, el antiguo decano del Colegio de Ciencias e Ingeniería pasó a ser decano de investigación de toda la universidad, y me propusieron ser el decano del colegio. Al principio me dio un poco de miedo, yo venía del área de ciencias, el colegio es bien complicado, con un montón de ingeniería, laboratorios, hay que administrar presupuestos de 12 carreras, etcétera, que siendo vicedecano había aprendido un poco, pero no tienes la responsabilidad, o sea, ejecutas, y ya donde te toca liderar, pues obviamente toda la responsabilidad recae sobre ti, tanto la administrativa como también la de generar ideas, ahora en un ambiente mucho más amplio, mucho más, digamos, complicado por la misma diferencia que hay entre todos los programas. Lo pensé, no me dieron mucho tiempo para pensarlo y me lancé. Y la verdad es que estoy súper feliz, me encanta el trabajo porque la filosofía de la universidad sigue siendo la misma. O sea, arriba de mí ahora tengo al rector, a la vicerrectora de la universidad, al mismo decano de investigación, pero nunca me imponen nada, nunca me obligan a hacer nada, nunca... obviamente sí, a veces me piden cuentas de mi trabajo, haz un informe de lo que hiciste, pero sigue siendo un ambiente libre. Claro. Y bueno, creo que estamos tú y yo aquí porque justamente me he metido a organizar un evento. Me dijeron, quiero organizar tal evento, y al principio otra vez, eso implica un montón de horas de trabajo. Estamos hablando del RIA. Estamos hablando de la Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, que los que no han organizado eventos y que dicen, bueno, dura 3 o 4 días, una semana, creen que detrás de eso es fácil, te llevó, no sé, 2 semanas organizar esto. Y la verdad es que son meses de trabajo, porque hay un montón de aristas que tiene el evento desde el punto de vista logístico, sobre todo cuando traes a gente de afuera, todo el tema de cómo organizar los conferencistas, las actividades que va a hacer. Además, este evento es bastante ambicioso, yo diría, porque tiene conferencias, tiene clases prácticas, tiene discusiones de póster, tiene luego una sesión de paneles que es de vinculación con la industria, luego tienes hackathon. Es decir, ¿cómo organizas todo eso para que todo fluya bien y todo el mundo salga satisfecho? Y ahí estoy, entonces, claro.
Oye, que una historia larga, ¿no? De tu Una background historia larga, sí. y de cómo llegar aquí, ¿no? Es decir, no, Sí. no es fácil No, para obviamente, nadie. pero lo que sí, si miras atrás el camino, o sea, me da mucho placer mirar hacia atrás y ver todo lo que, por donde he transcurrido. Es decir, no he estado en ninguna etapa, llamemos así, sufriendo. Ok. Entonces, ¿Cambiarías algo? a ver, para ser sincero, sí. Yo por lo general, cuando me preguntan, ¿te arrepientes de algo en la vida? Suelo usar un cliché a veces, decir, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero yo sí creo que sí me arrepiento de haber estado más tiempo del necesario en Cuba. No sé, o sea, de haber sido demasiado idealista, de que las cosas van a cambiar y sí perdí una etapa de mi vida. O sea, yo, obviamente, mientras más joven eres, tienes más energía y creería que en esta altura de mi vida hubiera logrado hacer mucho más cosas. Creo que la etapa de Cuba fue, sí me formé, tengo que agradecer a mis mentores eso también, o sea, obtener el título de doctorado ahí no era fácil, el tribunal era de veintitantas personas, discutir con todos ellos, además talentosos. Lamentablemente el talento ha emigrado, Claro. pero en aquel tiempo había mucho talento y la verdad era duro estudiar inclusive en el tema del doctorado ahí, pero creo que tenía que haberme ido a otro lado, tenía que haber el doctorado, mi sueño hubiera sido hacerlo, no sé, en Estados Unidos, algo así, ¿no? Esa es la única parte. De ahí el resto. Claro, ya hubieses ahorrado que tal vez 6 años. Claro, el tema de ahorrar, no, hubiese empleado 6 años de mi vida en algo mucho más, como en la etapa que estoy ahora, ¿no? Claro. Pero lo hubiera empezado mucho antes y hubiera llegado a la etapa de ahora mucho antes también, creería, Claro. y me hubiera permitido llegar con más energía, ¿no? Porque evidentemente es ley de la vida con todo, y que yo todavía tengo bastante energía, creo que en el evento lo he demostrado, pero igual esa parte sí me da un poco de... Claro, sí, no, entiendo completamente. Y por ejemplo, ¿cómo es el día a día de un decano? ¿Cuáles son las actividades que hace un decano? Mira, sé que haces un poco de todo, ¿no? Sí, sí, y la verdad no me gusta un poco hacerme un poco la persona importante y estar presumiendo de que soy una persona demasiado ocupada, pero el tema un poco pasa por la filosofía de la universidad. La filosofía de la universidad es muy horizontal. Entonces, por ejemplo, no sé, quizás en algunas otras organizaciones que es muy jerárquica, quizás la gente no tiene acceso a ti tan fácil, ¿no? Entonces dice, no, yo quiero hablar con el decano. Entonces, no, espera con una cita. Claro. Entonces habla con la asistente y la asistente para el que viene y dice, no, y no puedes hablar porque, no, aquí es como que entran a cita y abren la puerta, hola, Edu, y van de largo. ¿Sí? A veces estoy yo en una sesión de Zoom y tengo que decir, estoy en una sesión de Zoom, o sea, te puedo ver en un ratito, o me llaman al celular, entonces... aquí hay mucha interacción con... Yo tengo obviamente 12 directores de carrera que, digamos, son mis subordinados más directos, más un equipo administrativo como 14 personas, entre que son asistentes, etcétera. Pero lo cierto es que en la universidad, no digo yo como persona, no me estoy haciendo el de la idea, la organización como tal es tan horizontal que cualquiera tiene acceso a ti en el momento en que quiera. Y a mí me gusta. O sea, claro. Pero obviamente eso te complica todo el día a día, ¿no? O sea, porque tú tienes que manejar... Porque es muy repentino, ¿no? Exactamente, porque tú estás haciendo concentrado algo y de pronto te sacan y es como... Yo siempre pongo la metáfora, es como un carro loco, ¿no? Que vas en aquella dirección, pero te choca alguien y te mueve para la otra y luego te quita un poco de concentración y tienes que retomar luego lo que estabas haciendo. Entonces, imagínate, yo todavía trato de mantenerme en investigación. Claro que ahí hago muy poco, pero aquí la universidad está apostando mucho a trabajar con estudiantes de pregrado. No tenemos programas de doctorados todavía bien fuertes, entonces trabajamos con estudiantes de pregrado. Entonces yo quiero todavía dejar un poco de huella en el tema de investigación y publicar. Los estándares cada vez son más elevados. Es decir, cuando yo llegué aquí, en Ecuador, como yo te decía, estaba esa visa de profesional porque habían pocos doctores. Hoy día hay muchísimos. O sea, el país cambió su política, mandó mucha gente a estudiar fuera en universidades de primer nivel. Todos, no digo que todos, pero muchos de ellos regresaron, están hoy en las universidades. Nosotros nos hemos beneficiado también de un poco la estabilidad, aunque parezca que no ahora en estos días, pero lo cierto es que sí ha habido estabilidad económica en el país, en el sentido de que tenemos dólares. Entonces, claro. de algunos profesionales muy buenos, creo que en una charla informal que tuvimos ayer te comentaba de profesionales venezolanos, claro, de primerísima línea. Tenemos acá en la facultad, la universidad es muy ávida en
contratar gente de todos lados. Y tenemos, como te decía, una facultad muy cosmopolita. Tenemos de Italia, de Rusia, de Bélgica, o sea, mucha gente de Estados Unidos también tenemos. Entonces, todo el que buen profesional que quiere insertarse en este ambiente, pues tiene las puertas abiertas, entonces nos hemos beneficiado de eso. Y entonces hoy día, digamos que yo, que antes hacía investigación, ahora estoy en la cola, ¿no? O sea, casi que trato de hacer porque tengo que dar un poco el ejemplo y tengo que meterme a hacer investigación porque me toca administrar investigación. O sea, por ejemplo, la universidad tiene fondos propios, okay, y los investigadores, o sea, hay fondos obviamente internacionales, pero son difícil de concursar. Entonces la universidad lo que hace es apoyar sobre todo también a Capital Semilla para la gente que todavía no tiene mucha experiencia, y también por si acaso no te sale el proyecto con el fondo internacional, que tengas un poco de recursos para poder hacer tu investigación. Entonces a mí me toca distribuir, tengo que saber bien dónde pongo, cuánto pongo, cómo analizar un proyecto, si está bien, si está mal, y me toca a mí estar en eso. No me puedo desvincular de investigación, porque si no, no tendría yo la capacidad de poder entender cómo funciona ese ecosistema de investigación, que es una cosa. Luego tenemos vinculación con la comunidad, que son proyectos que tienen otra índole. Tenemos, por ejemplo, uno que es de Ciencias al Rescate, tenemos un proyecto que es, nosotros hacemos como una especie de show para los niños. Entonces, es un show de ciencias. Hacemos experimentos de química, hacemos experimentos de física, vamos contando una historia. Tiene todo un libreto, ya hemos hecho varios. El último era de Egipto. Es dirigido a los niños. Es decir, es público. Es público, lo hacemos aquí en el teatro o nos vamos de gira. El año pasado nos fuimos de gira a 2 ciudades del oriente ecuatoriano que son muy remotas, no llega nadie ahí, o sea, son ciudades que están en provincias, digamos que casi olvidadas, ¿no? Claro. Una de ellas se fue en la ciudad del Coca y la otra en Chuchufinde. Entonces, cuando tú llegas, esos colegios tienen como unos recintos bien grandes, deportivos, y los llenan de niños, y llegas y te reciben como si fueras artista internacional famoso, porque para ellos es muy importante tener esa experiencia de tener una especie de espectáculo. Es muy amateur porque somos nosotros. Imagínate, yo, decano, además de todo lo que hago, me meto en ese show y me meto a actuar con mis colegas que son profesores de la universidad. No tenemos a nadie, ni siquiera nadie profesional que nos guíe. Somos nosotros mismos los que decimos cómo tenemos que entonar y cómo llegar a ellos actuando, los que armamos el guión del show, los que diseñamos los trajes, las luces, cómo va, todos nosotros, imagínate. Entonces, hay una profesora que es muy entusiasta y inclusive cambia el show, es como el Cirque du Soleil, o sea, teníamos el show de los 4 elementos, ahora tenemos el de Egipto y estamos haciendo uno nuevo, que es de superhéroes, casi se me había olvidado. Entonces ahí metemos todo, y todo gira alrededor de la ciencia, es experimentos científicos, físicos, químicos, y yo hago mi aporte, yo participo como la parte de matemática, entonces les hago unos trucos matemáticos, y hago cosas interesantes. ¿Cada cuánto hacen esto? Esto hacemos cada vez que podemos, o sea, esto que nos fuimos de gira, también tenemos que apoyo de empresa, ¿no? Ok. Sí, la empresa apoya a la que nos llevó. Claro, tenemos patrocinio, entonces ella nos compró el avión, el hotel, nos puso en los mejores hoteles que había en esas ciudades, y bueno, no la pasamos mal tampoco. A mí me saca un poco el trabajo y claro, sí, es un poco complicado. También tenemos vinculación con la industria, que ese es otro rubro. Ahí lanzamos proyectos ya de desarrollo, no tanto de investigación, con empresas. Entonces la empresa aporta el 50% del capital para desarrollar algún producto, algo que ellos necesiten, alguna innovación, y nosotros ponemos el otro 50%. Y eso también toca administrar, o sea, porque se hace una convocatoria libre y se presentan proyectos. Entonces, bueno, ¿de qué empresa viene y qué van a hacer? Y realmente tienes que analizar si, por ejemplo... ¿El proyecto lo pone la empresa? No, tiene que ser un profesor de aquí en conjunto con la empresa, los dos. Pero el profesor es el que lo presenta. Ok. Sí. Entonces, tienes que analizar si, por ejemplo, ese proyecto realmente se va a finalizar en un año. Entonces, son demasiadas... Y aparte está la docencia, que tienes que... No doy muchas clases ahora, pero sí doy un poco de clases. También tengo que preparar mis clases. ¿De matemática? Doy matemáticas discretas, que es un poco lo que está más cercano a mi área de investigación. Y de ahí vienes un montón de reuniones que todo el mundo... O sea, tenemos una división de posgrado, tenemos, creo que son unos 10 programas de maestría, que ese es otro nicho, ese es otro mundo, y tenemos que crear programas académicos. Yo creé, de hecho, en conjunto con mis colegas, obviamente, un nuevo programa para adaptarme a la situación de la evolución. ¿Qué programa? Bueno, aquí está
no quiero usar la palabra de moda porque es necesario y estratégico en nuestra época ahora, inteligencia artificial y ciencia de datos. Claro. Bueno, pues el año pasado ya creamos un programa de pregrado que está orientado a inteligencia artificial y ciencia de datos que se llama Ingeniería en Matemática Aplicada y Computación, y luego abrimos 2 programas de posgrado de maestría, una en inteligencia artificial y otra en ciencia de datos. Todo eso le toca hacer al decano, ¿no? Hay veces que también hay propuestas de, mira, ahora estamos creando una maestría en ingeniería circular que partió del área de ingeniería química, ¿no? Entonces ellos ya tienen la propuesta, pero te toca a ti escuchar la propuesta, analizar la malla y decir, bueno, sí, me parece ajustar algunas cosas ya con la experiencia de mirándolo desde administración desde arriba, y ya ellos siguen lanzando. Entonces, diríamos que no te aburres. En el día a día para nada te aburres. Ahí están las reuniones también hay que hacer evaluaciones de todos los profesores, hay que contratar gente porque hay movilidad también, entonces se te van algunos profesores, por lo general se van a Estados Unidos. Y bueno, lo bueno es que es muy dinámico, ¿no? O sea, por eso te digo, a mí me encanta porque lo que sí no te da es para pensar en otra cosa. Por ejemplo, no te da para pensar en depresiones o en algún tema personal, no, porque todo el tiempo estás absorto en todos los problemas del trabajo, pero son problemas lindos, ¿no? Claro, entonces, y por ejemplo, el ser un sistema tan horizontal, ¿cómo es ese trato? ¿Cómo es ese trato entre todos los niveles, ya sea estudiante, profesor, decano? Todo esto. Mira, eso es algo que caracteriza así, pero transversalmente a todo el ecosistema de la universidad. Es decir, es algo que está dentro del ADN de la universidad, de la filosofía de la universidad. A los estudiantes cuando llegan aquí, a los profesores también, se les da una semana de orientación y a los profesores se les hace una inducción. Y a todos se les explica que el ambiente de la universidad pasa por... la universidad tiene una filosofía de artes liberales que es un poco copia de muchas universidades que tienen esa filosofía en Estados Unidos del tema del ciudadano universal, de también la enseñanza universal, de no tanto enfocarte en tu especialización, sino también enfocarte en ser un mejor ser humano. Lo que también en las entrevistas te hablan de las soft skills, ¿no? De esas destrezas blandas. La universidad dice, mira, tú tienes que ser buen ser humano, pero buen ser humano también es ser una persona que sea instruida más allá de su especialización, que mires también a los lados, que seas humano. Y eso implica dentro del ecosistema de la universidad esa interacción transversal, esa interacción horizontal. Es decir, a los estudiantes se les dice, aquí no nos vas a tratar de usted, porque el usted nos crea una distancia, y peor con títulos de doctor o ingeniero, eso nos crea una distancia, ¿no? Aquí nos vas a tratar de tú y me vas a llamar por mi nombre. Todos al mismo nivel. Todos al mismo nivel. Obviamente, eso en la relación estudiante-profesor siempre es una relación de poder, porque el profesor tiene la capacidad de evaluarte y de decidir si cumples los objetivos de la materia y pasar la materia o no. Pero en el proceso de aprendizaje, eso no tiene por qué salir a flote y ser una barrera para que tengas mayor acercamiento y puedas ayudar al estudiante de mejor manera. Y lo que siempre digo en estos casos, cuando explico esa relación cercana estudiante-profesor, es que el estudiante la entiende muy bien. Es decir, no se va más allá de la raya. Es decir, esta relación cercana no implica o sea, que yo sea alcahuete tuyo, que yo no te obligue a esforzarte, a dar lo mejor de ti y sea exigente con lo que quiero de tu trabajo y de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nada. Soy extremadamente exigente. El tema está en que cuando vengas a pedirme ayuda, yo estoy aquí para ti. Que cuando tú no entiendas por qué tienes una nota mala, yo te puedo explicar y dar retroalimentación oportuna. Y eso pasa mucho, ¿no? Y suficiente. Que, por ejemplo, hay universidades o instituciones o sistemas educativos donde ese tema de como que primero ese trato y segundo ese tema es tan delicado que, por ejemplo, cuando le pides una retroalimentación al profesor de por qué de repente no pasaste la materia, puede, ¿sabes? Como que es muy complicado. Sí, es como que no entiendo por qué preguntas. Yo soy el experto y tú estás ahí. O sea, creo que debe haber quedado claro por qué razón te doy la nota que te doy. Creo Aquí que eso no es así. No, para nada, para nada. A ver, obviamente todos los individuos somos diferentes, pero y muy probablemente habrá un profesor más riguroso que otro en ese sentido, o quizás menos amigable, pero tenemos un sistema que regula un poco eso, porque hay evaluaciones al final del curso y el estudiante tiene anónima, tiene la posibilidad de ponerte un comentario y nosotros leemos esas evaluaciones y ajustamos ahí, le llamamos al profesor y le decimos, oye, creo que sería bueno que fueras un poco más, más interactivo con tus estudiantes, te acercaras un poco más. Ese es otro tema donde también estás involucrado.
Obvio, obviamente. Y también, por ejemplo, con las autoridades, lo que yo te decía, a mí nadie me obliga a hacer nada, a mí nadie me impone a hacer nada. De hecho, en la universidad ni siquiera, aquí no hay horarios. Es decir, aquí tú no llegas y marcas, Claro. y luego marcas y te vas y todo el mundo está pendiente de cuánto tiempo pasas acá en la oficina. Cada profesor tiene su oficina, eso sí, para que pueda atender al estudiante de manera personalizada, pero nadie está pendiente de ti. O sea, todo el mundo lo que está pendiente es en cuánto haces y cómo lo haces, ¿no? Claro. Entonces, pero eso no tiene por qué estar, no tiene que estar sujeto a control, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, para mí y así funciona, ¿no? Entonces, yo también al rector le puedo decir, oye, Diego, y no, yo no lo trato de rector, obviamente, Claro. y también tengo la libertad, y eso todos lo sabemos, de cuando un día me diga, no, es que tú tienes que hacer tal cosa, y yo le diga, ¿sabes qué? A mí no me parece. Y conversemos, ¿no? A lo Claro. mejor igual y tiene la razón. Y a lo mejor me da más argumento y luego le digo, ah, bueno, sí, ahora sí lo veo, me parece bien. Pero yo tengo toda la libertad y toda la confianza de que cuando yo contradiga algo que me está diciendo, No sé, a ver, no va a haber una retaliación. Claro. O sea, lo va a ver como, bueno, ¿qué será? No, déjame ver qué pasó y por qué no. Entonces, no hay una relación muy que yo, y que todo el mundo, además, todo el mundo la sabe y todo el mundo la valora. Es decir, muy probablemente te encontrarás igual como en todos lados, gente que un día esté de mal humor y se queje de cosas y mira que nos queja. Ah, porque esa es la otra. Hay una, como como todo el mundo sabe que si te quejas no va a haber retaliación, pues todo el mundo se queja. Entonces, hay Claro. muchas quejas al interno, ¿no? Y ahí tenemos es como una especie de sistema de correos donde está todo el mundo. Es como, Okay. entonces alguien manda un correo, es que no entiendo por qué hicieron tal cosa y empieza la polémica, ¿no? Es como una especie de Twitter, pero por correo electrónico, de donde todo el mundo está de mal genio y manda a decir cosas. Y bueno, se provoca esa discusión y interviene todo el mundo. Y las autoridades están ahí mirando, porque también están ahí, pero no son capaces de decir, ¿qué hacen ahí? No, toman nota y ven si pueden resolver el problema de la mejor manera. Pero a lo que voy es que más allá de eso, cuando salen a otro lado y tú le preguntas, bueno, ¿y qué tal la universidad? Y dice, ay, no, es que, no, ¿te imaginas? No funciona esto, ni no funciona lo otro. No, todo el mundo dice, no, es un ambiente súper bueno y todo el mundo es muy agradable y todo el mundo cuida eso, ¿no? Todo el mundo sabe que eso existe y cuida eso. De hecho, tiene un nombre, se llama espíritu USFQ o espíritu dragón ahora. Entonces todo el mundo dice, no, es que el espíritu dragón, o sea, cuando ya tiene que contar hacia afuera, se ablanda, porque sabe que si dice, no, es que no me funciona esto y no me funciona lo otro, la gente va a pensar que todo nunca funciona y que todo es un caos. Y no, se cuida mucho todo el mundo de decir lo que siente realmente y es cuidar el ambiente que tenemos, ¿no? Y bueno, no, de hecho, cuando miras desde afuera, sí hemos quedado esas empresas que evalúan buenos lugares para trabajar y la reputación y prestigio de la universidad con empresas bien conocidas en Ecuador, quedamos siempre de universidad lejos la primera, pero quedamos bien arriba, inclusive en el conjunto de todas las empresas. Claro. Entonces, eso lo sabe todo el mundo y lo cuida. Y es un sitio que yo siempre le digo, bueno, ¿cómo describirías? Digo, mira, es un sitio donde tú te levantas por la mañana y no dices, ay, tengo que ir hoy al trabajo y es un sitio donde te levantas, abres los ojos y dices, bueno, estoy un poco cansado, pero vayamos a trabajar y pongamos pecho a las balas porque tú sabes que el día se te va a arreglar, no sé, inclusive viniendo aquí al trabajo, ¿no? Entonces, así describiría creo que la organización. Oye, de verdad que suena muy interesante el tema de, por ejemplo, el tema de los ingresos, cómo es el proceso de ingreso a esta universidad. Es caótico. Sí, a ver, ¿por qué digo caótico? Porque otra vez no es convencional. Digamos, lo convencional que tú crees un concurso, la gente aplique, tú le hagas como una especie de casting. Sí, también hacemos eso, eso, pero es también bastante, o sea, hay eso cuando de pronto no vemos una persona que nos enamora de pronto. Sí, hacemos una convocatoria, de hecho, internacional. Hemos contratado profesores internacionales así, abriendo la convocatoria. O hay otro que es más que, conozco a tal, ¿quieres conversar con él y tomarte un café y no sé qué? Ay, sí, uy, buenísimo, contratémoslo. Claro. Sí, o sea, y ese nos da súper buen resultado igual que el otro. Entonces, por eso digo que hay los dos. O sea, generalmente las contrataciones vienen también igual, pueden venir de cualquier lado, ¿no? O sea, puede ser el director de área que propone contratar a alguien, nosotros, cada decano también analiza, también depende tampoco podemos contratar a 40, claro. Hay restricciones desde el punto de vista material, obviamente, como en todos lados,
Y luego nos decidimos que sí, entre ellos son los que hacen la propuesta porque son los que conocen técnicamente el área. Luego yo le propongo en cambio, siempre, eso sí, siempre termina en una comisión que está compuesta por el rector, vicerrectora y decano de investigación. Okay. Pero raras veces si tú propones a alguien, no sé qué, te dicen, no, ese no. O sea, tiene que ser algo así como que, ¿qué pasó? Claro. Pero por lo general, obviamente, le conocen y dicen, ay, qué bueno, qué buen candidato, y entra. ¿Y para los estudiantes? Para los estudiantes tenemos, bueno, un proceso de admisión como ese sí es más tradicional, convencional. Creamos exámenes de admisión, tenemos un montón de fechas para dar el examen de admisión. Creo que mañana, de hecho, hay una convocatoria. De hecho, el examen de admisión que tomamos es un examen estándar, que es el examen del College Board. Okay. El mismo que toma el College Board en España. O sea, tiene sede en Puerto Rico y las universidades que quieren meterse en ese mismo sistema, nosotros estamos involucrados y ellos mandan el examen y nosotros les mandamos para que califiquen. Un examen estandarizado. Entonces, de ahí aplican a ese examen y pasan todo un proceso de aplicación y escogen un poco la carrera y yo les recibo. Hoy, de hecho, tuve una bienvenida. Eso te digo, esa es la aplicación, digamos, normal. Luego tenemos becas. Okay. Muchísimas becas, o sea, tenemos becas de... Hay un buen sistema de becas. Hay un sistema de becas bastante grande y de asistencia financiera. La beca tiene que ver con tu mérito, no importa cuál es tu estatus económico, ni mucho menos, es por mérito. Okay. Das exámenes además del examen de admisión, das exámenes de becas. Hoy estaban tomando exámenes de becas 6 de mis carreras. Me tocó dar la bienvenida a los estudiantes que venían a dar el examen de beca, vienen con sus padres. Entonces, cada carrera tiene sus propias becas, tienen un nombre, no sé, por decirte, la carrera de matemáticas, la beca es la beca Euler, ¿no? Okay. Euler. Y tiene esa beca que tiene sus bases, etcétera, etcétera. Ellos aplican, entran con beca. Beca hay del 100% a, no sé, 80% de la pensión. Y luego tienen asistencia financiera, que es, bueno, ahí analizamos el estatus económico de tu familia y te hacemos una propuesta de pago. La universidad es cara, pero bueno, creemos que para poder, y el único, a diferencia de quizás ecosistemas como por ejemplo Estados Unidos, donde hay esto que se llama endowment, que hay muchas empresas, donantes, empresas aportando al presupuesto de la universidad. Nosotros fundamentalmente dependemos de las pensiones de los estudiantes y bueno, sí tenemos un poquito de proyectos de investigación internacionales, pero dependemos de pensiones. Entonces, obviamente, sí, podemos dar beca, pero no podemos decirle a todos vengan a estudiar aquí gratis, porque claro. no nos da la cuenta. Claro. ¿Proyectos a futuro tienes dentro de la universidad o también personales? Mira, yo lo que quiero es dar lo mejor de mí para el colegio, que la universidad crezca. Yo estoy agradecido también a la universidad. Es decir, la universidad me ha dado la oportunidad de crecer. Okay. Y a veces hasta me emociona un poco porque te da la posibilidad de crecer como persona, de realizarte en la vida, de estar en contacto con un montón de gente interesante que viene de muchas otras, de países, de estudiar en muchísimas universidades. Entonces, ahora tú me dices, está en la universidad, yo antes, ¿qué universidad será? Y ahora digo, yo tengo un amigo que estudió ahí y me dices, no, de tal centro de investigación. Digo, no, ya no solo que estudió ahí, inclusive he visitado, o sea, yo he pasado por unas cuantas en Estados Unidos, por unas cuantas de Europa, que me ha dado esa posibilidad de conocer el mundo, sobre todo el mundo académico. A mí me encanta hacer turismo académico, me encanta hacer turismo de campus, de visitar campus. Entonces, me ha dado toda esa oportunidad porque el otro, digamos que en donde me desarrollé esos primeros años que te conté, no tenía esa oportunidad, no tuve esa oportunidad, estaba bien limitado lo que podía hacer. Entonces, para mí sí es, quizás para personas que han crecido con esa libertad toda la vida no sea tan valorado. Para mí sí. Entonces yo le agradezco mucho a la institución que me haya permitido tener toda esa libertad y me haya dado la posibilidad de viajar tanto, de estar en contacto con tanta gente y de poder realizarme en la vida. Entonces yo quiero aportarle con la misma energía. Yo quiero que crezca, yo quiero que crezca el colegio, yo quiero que los estudiantes se sientan orgullosos una vez que salen de decir, yo estudié en la universidad. Me dio mucho gusto ahora en el evento que vino Felipe, que trabaja en Microsoft Research, y dijo, yo estudié aquí. Y no le dio, obviamente después hizo su doctorado en MIT, pero no dejó de mencionar, porque yo hubiera dicho, mi doctorado es en MIT, claro. Ahí me hubiera quedado, no. Dijo, yo estudié aquí en esta universidad, este fue mi alma mater para el pregrado. Entonces, yo quiero que los estudiantes se sientan orgullosos de por dónde pasaron y que se lleven toda esa filosofía también de la universidad, de tanto en la parte de especialización, que sean buenos profesionales, pero también que sean buenas personas.
y eso cuesta trabajo. Hoy tenemos ceremonia de graduación, ahí donde le doy el abrazo a todos los que ya se van. Y sí, ahí lo entiendo. A veces cuando llegan, sé, ¿por qué tengo que tomar tantas materias de el cosmos, el ser, que son materias de artes liberales no relacionadas estrictamente con su especialización? Y puedes creer que ya luego cuando van avanzando, cuando van madurando y cuando van pasando ese proceso, enseñar a ser buena persona y enseñar esas soft skills no lo haces en una materia. Eso se adquiere en el ecosistema, eso se adquiere transversal, como un eje transversal a lo largo de toda tu... Cuando ya llegan al último semestre, ahí miran hacia atrás y dicen, ups, todo tenía su explicación. Cada pieza del rompecabezas era importante para... por algo, ¿no? Exactamente. Wow, sí, en tu experiencia, por ejemplo, visitando campus, ¿cómo ves la Universidad de San Francisco de Quito? Te digo una cosa, también estamos orgullosos del campus. Sí, que todavía o sea, hay cosas que cambiar. Mira, yo quedé encantado. Yo también. Sí, hay cosas que cambiar. Bueno, no lo digo yo, salimos hay un ranking que es de Higher Education y creo que hizo un ranking de los campus más lindos de Latinoamérica y ahí estamos. Sí. Por ahí estamos, sí. Sí, obviamente, mira, estamos en Ecuador, no es secreto para nadie que es tercer mundo, o sea, claro, tenemos mucho menos recursos que lo que hay en Norteamérica o en Europa o inclusive en los gigantes asiáticos, en China, en Corea del Sur. Pero estamos orgullosos con lo poco que tenemos, todo lo que hemos logrado, ¿no? Y cuando me voy a visitar campuses, hay cosas que sí me impresionan, pero hay otras que digo, nosotros podemos competir aquí. También siempre me he ido a algunos, te puedo mencionarte, me he ido a Harvard, he estado estudiando una semana en Harvard, he visitado el MIT, en Boston, de hecho, me fui también a Northeastern, que es un campus también muy bonito. Hay uno que me encantó, que quizás no es muy famoso, que es, hay una película que es de un equipo de fútbol, rugby, que es con Sandra Bullock. Sí, el Ole Miss es de un equipo que se llama, de una universidad que se llama Ole Miss, que se llama Universidad se llama Universidad de Mississippi, si no me equivoco. Esa no es la del jugador como que lo adopta. Sí, ese campus es muy bonito, está en Oxford, Mississippi, no en Oxford, UK. Sí, también lo visité, estuve ahí estudiando un mes. Mira, ese es un problema, no sé si decirlo, pero estando en Cuba, a ti te lo dije en lo personal, estando en Cuba, y por eso hice el podcast en español. Mi inglés no es excelente, porque yo estudié además en ruso, o sea, es mi segundo idioma ruso. Y me ha costado, entonces me fui a Oxford. Cuando me preguntan ¿por qué ese acento tan raro? Digo, es que es de Oxford. Pero entonces, ruso es más difícil que el inglés. No, o sea, a ver, no, cuando tienes 17 años y estudias en tu ambiente, o sea, estando viviendo ahí, lo aprendí en 4 meses. Yo dominaba el ruso tranquilamente. ¿Serio? Sí, para nada, fue difícil para mí. Inglés llevo estudiando no sé cuántos años y todavía mi acento parece que empecé ayer, ¿no? Entonces... sinceramente sí, es de las cosas como dice, ¿qué quieres hacer en el futuro? Hablar bien inglés. Es algo que todavía o sea, todas las cosas que me he propuesto, yo quiero hacer esto bien. Hablar inglés bien, sí. Eso estaba y por claro, pensar. Al ser decano. Eso estaba, voy a mencionar así, a ver si escuchan el podcast, estaba por pedirle a la universidad, necesito que me manden 3 meses y no molesten a un sitio donde nadie me hable español. Pero para ser decano también algo hablarás en inglés, ¿no? Sí, porque me toca recibir, esa es la otra, que la universidad tiene contactos no te imaginas con cuántos contactos con gente de todas las universidades del mundo. Así, esa es la otra, como te digo, los carros locos. Yo estoy ahí, vente que llegó una delegación ya tengo ahora voy a mencionar de Princeton, ya viene la semana que viene. No, vente que llegó una delegación de Corea del Sur, vente que llegó una delegación de Beijing, de la universidad, y yo así como que a esa hora me toca, oye, ¿qué universidad? Espérame, porque me avisan casi a veces a última hora, ¿qué universidades hay? Qué importante, que son buenos, no sé qué, para entrar en la charla. Sí, ahí me defiendo, sí, pero bueno, obviamente siempre les advierto a todos, vean, esta es mi segunda lengua, es casi mi tercera, entonces sean benevolentes con mi acento, con mis destrezas en el inglés, ¿no? Pero ahorita lo sigue. Y lo otro es que como todos los profesores y todo el mundo aquí estudió en inglés, claro, y además fueron a colegios que empezaron el nivel de inglés acá en la universidad no te imaginas. Entonces, claro, todas las delegaciones llegan a hablar con todo el mundo y parece que están en su ambiente local. Llego yo y yo tengo que advertirles, oigan, yo no soy del mismo
del mismo clon que ellos, soy de otro. Pero bueno, la universidad inclusive es hasta benevolente con eso, porque si yo hubiera tenido que decir, digo, un decano que no habla inglés bien, no, él no. Pero bueno, aquí estoy. Claro. Y estoy haciendo mi mayor esfuerzo para ver si... ¿La estás estudiando actualmente? Doy la talla. Todo el tiempo, mira, sí, todo el tiempo. Mira, yo llego al gimnasio por la mañana y me pongo un libro en inglés. Y a la hora esa estoy oyendo ahí, todo el tiempo estoy tratando de estar en contacto. Luego, todo lo que veo en Netflix es en inglés. Veo en inglés. O sea, igual me toca estar para atrás y para adelante porque a veces me interesa la serie y digo, ay, que me perdí. Entonces, ¿con subtítulos en la español serie, o en no, inglés? no, veo en inglés. No, a ver, veo en inglés con subtítulos en inglés. Ah, ok, claro. Entonces, claro, hay veces que hay una que me interesa mucho y me estoy, a veces, no sé, tú la verías en 2 días, yo la veo en 3 semanas porque a veces estoy para atrás y para adelante tratando de entender bien qué fue lo que pasó. Porque además las tramas a veces son complicadas y en un idioma que obviamente no domina 100%. Y además de eso, mira, la universidad tiene un montón de clubes y uno de ellos es el club de English Conversation. Entonces yo me voy cuando me dejan, por ejemplo, esta semana ya no, fue ayer a las 5:30, allá me voy y hacer el ridículo con los estudiantes, porque hay estudiantes, administrativos, profesores, y ahí estoy yo como el decano. Ahí está el decano estudiando, eso da para la universidad, está el decano como un estudiante más, y portándose payaso en el club. A veces digo, ay, si yo fuera el estudiante, yo le digo a la profesora, tú discúlpame, porque ahí me relajo, ahí me porto como estudiante, entonces hago bromas y la verdad la profesora es fantástica, es tan buena gente y hace actividades súper interesantes. Yo me divierto mucho. Entonces, claro, sí, todo eso hago para ver si... En cuanto al tema de diversidad aquí en la universidad. Qué buena pregunta. Mira, sí tenemos un programa que se llama Programa de Diversidad Étnica. Ok. Y lo que hace este programa es que busca a personas que vienen de un background que es difícil esa movilidad social, de zonas remotas como las que te mencioné del Oriente y que además pertenecen a veces a tribus indígenas que son bastante aisladas desde el punto de vista geográfico y también a veces cultural. Okay. Y tenemos un programa donde es especialmente dedicado a ellos. También en Ecuador hay muchas razas muy diversas, hay razas indígenas muy diversas y también hay los llamados afroecuatorianos. Okay. Entonces, ese programa es dedicado especialmente para todos ellos que quizás han tenido mucho menos oportunidades en la vida. Y una cosa que yo he notado que a mí también me encanta de la universidad es que quizás antes, cuando éramos más pequeños, tú casi que podías identificar a los estudiantes que eran de ese programa. Y hoy día es imposible, porque se insertan de tal manera en la comunidad que hay una simbiosis tal que no sabes. Claro. Yo a veces como profesor, porque obviamente no es que vas diciéndole a todos quiénes son y quién tiene beca y quién viene de... Pero como profesor a veces poco yo lo identificaba. Claro. A ver, y ellos están muy orgullosos también de pertenecer al programa, tampoco es que lo esconden, pero si no te dicen, no te enteras. Y es un programa que ya tiene un programa con muchísimos años, con muchos casos exitosos de haberse insertado luego, de trabajar en organizaciones internacionales, de trabajar en empresas, o sea, ya dejó de ser casi un poco inclusivo para ser casi algo natural, porque ya no se diferencian del resto de estudiantes prácticamente. Bueno, también Ecuador ha avanzado un poco en el tema de educación y ha mejorado, yo creo, entonces, pero sigue siendo el tema por ejemplo, de política de género también. O sea, tenemos becas que son específicamente para mujeres. ¿Por qué? Porque en esos programas, si lo dejas de forma natural, cuando vienes a ver, tienes 95% de hombres, 5% de mujeres. Entonces, estimulamos a que apliquen mujeres. O sea, esto también es para ustedes. Claro. O sea, ustedes también pueden. Y tenemos una organización que se llama WISE, que es Women in Science and Engineering, que se encarga de divulgar. Mira, yo pasé por aquí, sí, también llegué, eran todos hombres, no sé qué, pero aquí estoy, triunfé. Y también fui mamá y logré remontar esas dificultades de cómo distribuye mi tiempo. Si te organizas bien, puedes digamos, con todas esas tareas. Entonces, todo eso hacemos con el tema de inclusión. El tema también o sea, es un tema ya, digamos, yo creo que pasado para la universidad, el tema de la tolerancia de tu orientación sexual. O sea, eso prácticamente no es tema en la universidad. Es decir, ya no tienes que hacer foros de discusión para decirle a la gente, mira, esto es importante, tienes que aceptar a las personas, eso, porque ya la filosofía de la universidad lo trae implícito, el tema de la libertad. Entonces, ya
te encuentras por los pasillos a parejas de heterosexuales, homosexuales, y todo el mundo ya lo ve como algo. Claro. O sea, ya no es algo por lo cual tienes que hacer campaña o algo, o decirle a la gente, educar a la gente de que tiene que ser tolerante. Creo que ya está. Y al final estamos en una universidad, estamos en un ambiente donde hay, o sea, se encuentra todo tipo de personas. Es extremadamente cosmopolita. Entonces, claro, ese tema de la diversidad, ese tema de poder entender la situación de cada persona es algo esencial. Y los profesores, que me faltó, como culturalmente venimos de no sabes dónde, todos son muy diferentes, o sea, tampoco, nunca hay el tema, obviamente yo me comporto como, ¿cuáles son mis orígenes? Yo soy cubano y yo me comporto, todo el mundo sabe que a mí me gusta bailar y digamos que eso es un poco lo que hay el estereotipo que todos los cubanos bailan bien, cuando es cierto, pero bueno, yo sí, en mi caso sí es verdad, o somos más extrovertidos o lo que sea, pero todo el mundo sabe eso y me acepta tal cual. Y claro, yo también acepto al resto de gente con su idiosincrasia cultural, ¿no? Pero no es tema de conversación, por ejemplo, nunca me he encontrado que quizás al principio era un poco mi temor de decir, mira, tú no entiendes alguna situación que está pasando, o yo tengo que tomar decisiones y a veces tengo que decir que no a muchas cosas, ¿no? Y yo siempre mi miedo era, o con el estudiante tengo que poner una mala nota, o lo tengo que dejar. Claro. Entonces yo siempre mi temor era, mira, es que tú no me entiendes o no entiendes esta situación porque culturalmente eres de otro lado, ¿no? Entonces, claro, que te echen en cara tu origen, por ejemplo, y por eso tú estás aquí, pero tu origen es de otro lado y por eso no encajas, ¿no? Y por eso tomas decisiones incorrectas. No me ha pasado nunca. No, nunca me han hecho sentir como, a ver, las veces que me han hecho sentir tú eres diferente es para hacerme sentir bien. Claro. ¿Sí me entiendes? Y no para hacerme sentir mal. Entonces, yo eso es de las cosas que también uno valora muchísimo, porque tú dejas tu país, dejas tus raíces y vienes a insertarte en otro mundo, en otra cultura. También depende de ti entender esa cultura y aceptarla, y no solo aceptarla, sino también involucrarte con esa cultura y digamos, eso pasa por todo, es también una cosa muy transversal que va desde, yo ahora hablo un poco diferente, como ves, tengo un poco más de dicción, si me encuentro con mis paisanos rápidamente ya abrevio las palabras que voy a decir y hablo, pero obviamente si yo conservara mi acento 100%, todo el tiempo la gente estaría pendiente de que no te entendí en algo de lo que estás diciendo. Entonces, yo hago el esfuerzo, ¿no? Claro, entonces yo hago el esfuerzo porque me entiendan a la primera, porque claro, es un poco pesado estar conversando contigo y perderme 3 palabras, ¿no? Claro. En cada parte de la conversación. No dejo de hablar rápido, pero trato de tener un poco de más dicción. Entonces, de ahí, o sea, si te brindan un plato de comida típico, no decir, no, yo eso no como, yo solamente como mi comida, ¿no? Entonces, claro, compartir con ellos, en la parte cultural, no sé, en el deporte hay una cosa que se llama ecuavóley, que es un tipo de voleibol con ciertas reglas locales del Ecuador que es muy popular. Bueno, métete, aunque no seas ni tan bueno, claro, métete en el equipo de ecuavóley. O sea, que vean que tú estás, que tú eres parte porque eso es ser parte de la cultura, hacer, involucrarte en grupos y compartir las actividades que hacen exactamente las mismas que hacen ellos. Compartir por ejemplo, yo tengo amigos cubanos y comparto con ellos pero también tengo muchísimos amigos ecuatorianos y donde donde comparto, donde tenemos grupos de afinidad que yo me siento exactamente igual, claro, ¿no? Entonces, eso es importante también para que te acepten, porque si tú todo el tiempo te aíslas, obviamente la gente también te aísla. Claro. Entonces, hay una... es como que tú tratas de acercarte y la gente te recibe. Tú tratas de alejarte y la gente te rechaza, ¿no? Entonces, o sea, bueno, si no quieres acercarte, pues más Entonces, eso a mí me ha pasado y yo la verdad también le agradezco mucho al país. O sea, a mí a veces me duele también cuando... No solo pasa con Ecuador, creo que pasa con toda Latinoamérica. Los medios de información que también están un poco dominados por grandes transnacionales, le gusta un poco la sensación. No lo quiero criticar porque yo soy muy a favor de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y creo que la prensa tiene todo el derecho de decir lo que quiera, no le pondría ningún tipo de censura, pero sí es verdad que el resultado es que
los países latinoamericanos como que nos da un poco duro, ¿no? En el sentido de desordenados. Hay un término que yo odio muchísimo que es, y que a veces inclusive entre latinoamericanos se utiliza para referirse a otro país, que es el tema de república bananera, para el tema de que es desorganizado, donde nada funciona, donde el gobierno es débil, donde... Y la verdad a mí me parece extremadamente injusto. O sea, más allá del tema de la inestabilidad política que puede haber en un país, más allá de, mira, los acontecimientos que ocurrieron aquí en enero, que fueron sobredimensionados. De hecho, tú estás aquí ahorita en un evento internacional, ha venido mucha gente. Dime si has sentido algo raro en la ciudad que tú digas, ups, esto está relacionado con... Bueno, entonces a mí me da mucha rabia eso, y yo soy muy fan de, al contrario, veamos también las cosas buenas, porque las malas rapidito las amplifican, ¿no? Y en todo el mundo llega en un minuto. Pero cuando hay cosas buenas, digamos que se tardan un poquito más en descubrirlas, en promocionarlas, etcétera, ¿no? Claro. De verdad, qué increíble poder conocerte, poder conocer la universidad. El evento ha sido increíble, el RIA. Qué bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Tendrán eventos próximamente? Mira, segurísimo. Yo, mira, si me hubieras preguntado esto la semana pasada, te hubiera dicho, no, hasta aquí llegué. Estoy súper cansado de organizar eventos, pero como me estás preguntando hoy, donde ya casi estamos terminando RIA y donde estoy súper feliz, satisfecho de que estén aquí, mira, esto es una actividad colateral del evento. Por supuesto que te digo que no sé si va a ser RIA 7, que ya hicimos 5, este era el 6, el 7. Ya me hablaron un poquito de otro evento que es súper importante en Latinoamérica dedicado a inteligencia artificial, que se llama Kipu. Ok. Que me dijeron que sí, que posiblemente me iban a llamar para involucrarme en el comité organizador, y dije, bueno, dale. Entonces no sé lo que, no te puedo asegurar, ya estamos soñando, y si esta entrevista hoy en las autoridades de la universidad, estamos soñando, tenemos un campus en Galápagos, tenemos otro en Valencia. Estoy soñando con sacarla de Quito allá. También, en Galápagos, sería fabuloso, en inteligencia artificial y sostenibilidad. No quiero dar idea a otros que me copien, pero bueno. Sí, mira, ahorita tengo cualquier cantidad de planes y cosas, y con todo gusto voy a poner toda mi energía ahí. Oye, qué impresionante, de verdad. Y de verdad, los estudiantes, profesores, todas las autoridades deberían apreciar que tengan a una persona tan dedicada, ¿no? Tan dedicada a la universidad, tan dedicada a poder apoyar a sus estudiantes, de crear proyectos, de aceptar eventos, de no estar tan cerrado a lo que es como un trabajo de administrativo muy, ¿sabes? Como que convencional. Sí, muy convencional. Entonces, oye, fue un placer poder entrevistarte hoy, Eduardo, y bueno, no sé si quieres decirle algo a la comunidad Latinx INEAI. Bueno, primero que me encantaría, creo que están ubicados bueno, es una comunidad que están ubicados en todo el mundo. Ya, ok, bueno, primero que me parece, mira, una cosa que no dije, me parece formidable tengo que agradecer a Latin. Okay. A Latinx INEAI. ¿Por qué? Porque gracias al RIA anterior, Laura hizo su exposición y mis profesores aplicaron un proyecto. ¿Ah, sí? Sí, y ganaron en el proyecto, o sea que tenemos acceso a High Performance Computing a través de Latinx X4EA. Entonces, tengo que agradecer a la comunidad, porque toda la comunidad tienen estos proyectos increíbles, estas oportunidades justamente muy orientadas a tercer mundo. Muy probablemente en primer mundo todo el mundo tenga un High Performance Computing ahí en su universidad, pero para nosotros es súper importante poder explorar esa posibilidad, así que tengo que agradecerles. Eso es lo primero que tengo que hacer, y vamos a ver cómo nos va con el proyecto, porque recién nos dieron la noticia hace un mes. Okay. Y yo me encantaría que siguiéramos colaborando a los siguientes eventos, invitarles inclusive en un marco más estrecho a colaborar, así que sí, muchas gracias. Oye, gracias, Eduardo, de verdad.